Bueno, mis amados hermanos, es un gusto estar con ustedes de nuevo para continuar en el módulo 5, que es la hermenéutica o la interpretación bíblica. En esta lección vamos a estar hablando sobre lo que llamamos los conectores. Pero antes de comenzar, déjame orar para que el Señor esté con nosotros en nuestro tiempo juntos. Padre amado, muchísimas gracias por este tiempo que tenemos, mi Señor, para estudiar la interpretación de tu palabra. Te pido, mi Señor, que tú nos ilumines por el poder del Espíritu Santo, mi Señor, y que tú nos des la sabiduría del Espíritu para aplicar bien tu palabra a nuestras vidas personales, nuestras familias, nuestras iglesias locales, mi Señor, y en la enseñanza y predicación de tu palabra para la gloria de Jesús. Amén. Amén. Para comenzar en esta lección, a mí me gustaría usar un ejemplo de conectores de un pasaje muy conocido. En Mateo 28, 18 al 20, encontramos lo que llamamos la Gran Comisión. Yo lo voy a leer. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En este pasaje, a mí me gustaría hacernos algunas preguntas como ¿qué se ordena? ¿O cuál es el mandamiento? Y la respuesta a la primera pregunta es id, hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles. Esos son los mandamientos o los verbos o participios que tienen la fuerza de un imperativo. De hecho, para ser más preciso, haced es el único verbo imperativo. Los otros son participios, ir, bautizándolos, enseñándoles. Esos son participios que son la explicación de cómo hacemos discípulos. Hacer es el único verbo imperativo. Ir, bautizándolos y enseñándoles son participios que expliquen de cómo hacemos discípulos para ser más preciso. Pero los otros participios, como el verbo imperativo, tienen la fuerza de un imperativo. Ok, entonces ahí vemos el mandamiento del pasaje. Pero ¿nos da Jesús una razón por la cual deberíamos obedecer este mandamiento? Y la respuesta es sí. Porque él dice, toda potestad o toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y esa es la razón por la que debemos hacer discípulos yendo, bautizándoles y enseñándoles. ¿Cómo sabemos cuál parte del pasaje es el mandamiento y cuál parte es la razón? Y la respuesta es el conector, nos indica una conexión entre el mandamiento y la razón. ¿Cuál es el conector en este caso? Bueno, lo que tenemos ahí, por tanto, el conector en este pasaje es por tanto, porque por tanto da la consecuencia del hecho de que Jesús tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra. ¿Qué es la consecuencia de ese hecho? Que debemos ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles. Entonces, el conector conecta las dos proposiciones en este pasaje, en este caso los mandamientos del pasaje y la razón por la que debemos cumplir los mandamientos. Pero ¿qué son los conectores? ¿Qué son los conectores? El por tanto en Mateo 28 es solo un ejemplo de la herramienta que vamos a estudiar en esta lección, lo que llamamos los conectores. En las últimas lecciones hemos estado repasando una variedad de herramientas interpretativas que podemos utilizar al estudiar y enseñar o predicar la palabra. Hemos hablado de muchas herramientas como el contexto, el propósito del autor, género, etc. Pero ahora vamos a ver la importancia de los conectores, porque ser capaces de identificar los conectores y entender cómo ellos funcionan
puede ayudarnos a entender mejor la relación entre varias proposiciones en un texto. Yo quiero decirles, y yo voy a repetir este punto más adelante, pero entender la relación entre varias proposiciones en un texto es una parte significativa de la interpretación bíblica. Entender cómo las proposiciones, se relacionan entre sí es una parte significativa de la interpretación bíblica. Y para entender eso, tenemos que entender los conectores. Ok, pero antes de avanzar demasiado, ¿qué es una proposición? Si los conectores nos ayudan a entender la relación entre varias proposiciones en un texto, debemos definir qué es una proposición. Con eso me refiero a una declaración sobre algo que incluye un sujeto y un predicado. Cuando decimos predicado, queremos decir el verbo y todo lo que sigue el verbo, contándonos sobre el sujeto. Por ejemplo, la oración, los perros ladran, es una proposición completa porque tiene un sujeto y un predicado. ¿Cuál es el sujeto? Bueno, yo sé que este es un ejemplo bien sencillo, pero el sujeto es los perros. ¿Y cuál es el predicado? Ladran. Bueno, es el verbo. ¿Qué pasa si ampliamos la oración a los perros ladran afuera de mi casa? ¿Cuál es el sujeto en esa oración? Bueno, es lo mismo, los perros. ¿Cuál es el predicado? Ladran y afuera de mi casa, porque el predicado incluye el verbo y todo lo que sigue al verbo que describe el sujeto. Bueno, ahora en las escrituras encontramos que los párrafos o incluso varios párrafos pueden estar compuestos de muchas proposiciones que están conectadas formando un argumento cohesivo. Y encontramos un ejemplo, quizás el ejemplo más claro de esto, en las epístolas paulinas, las epístolas del apóstol Pablo como Efesios, Gálatas, etc. Y ese es nuestro trabajo y es una parte significativa, como yo he dicho antes, del trabajo de la interpretación bíblica, como estudiantes de las escrituras, entender cómo las proposiciones se relacionan entre sí. Y para entender cómo las proposiciones se relacionan entre sí o en un párrafo o incluso varios párrafos, tenemos que entender los conectores y entender las conexiones entre varias proposiciones. Entonces, bueno, tenemos un ejemplo de esto. Esto no es algo nuevo, no es un concepto nuevo. Probablemente sabemos esto, por así decirlo, de fábrica, porque hemos oído proposiciones conectadas por conectores desde nuestra juventud. Recuerda cuando eras joven y tu mamá te decía, no toques el horno porque te vas a quemar. Afortunadamente, en esa situación, tu mamá dejaba claro que no toques el horno y te vas a quemar no eran declaraciones o proposiciones separadas, sino conectadas con la palabra ¿por qué? Entonces, no toques el horno y te vas a quemar no son proposiciones separadas, son proposiciones conectadas con una palabra de conexión o conector ¿por qué? No toques el horno porque te vas a quemar. En este caso, ¿por qué conecta las dos proposiciones juntas? Y nos dice ser quemado es la razón o el motivo por el que no deberías tocar el horno. ¿Por qué nos da la razón por el mandamiento en la parte precedente? No toques el horno, ahí está el mandamiento. ¿Qué es la razón? ¿Por qué te vas a quemar? Los conectores pueden ser usados para hacer muchas cosas. Por ejemplo, dar ejemplos. Por ejemplo, ese es un conector. Añadir información. Además, se usa en la palabra. Resumir. En fin, es un conector. Para mostrar una secuencia o una progresión de ideas. En primer lugar, en segundo lugar, finalmente. Eso se usa las frases se usan en la Biblia. Dar una razón, como ya hemos visto, por qué, dar un resultado o propósito a fin de que, vamos a ver un ejemplo que usa esa frase, contrastar ideas, sin embargo, se usa mucho en la palabra de Dios, y distinguir, usando el conector y.
Y hoy vamos a resaltar 4 conectores bien comunes que encontramos en la palabra de Dios. Y vamos a saber cómo estos conectores trabajan y funcionan. Vamos a poder identificarlos en nuestro estudio y enseñanza de la Escritura y ver la implicación de estos conectores para poder aplicar y enseñar la palabra fielmente. Y vamos a entender mejor lo que la Biblia dice. Ok, primero, el primer conector que vamos a ver en esta lección es por qué. Ya hemos visto un ejemplo de esto en una oración común, pero ¿qué tal ejemplos bíblicos? Vamos a empezar con por qué, mirando los ejemplos en las notas. Primero, segundo de Crónicas 20:21. Glorificar a Jehová porque su misericordia es para siempre. Porque su misericordia es para siempre. El conector por qué nos dice la razón o el motivo por la que se da el mandamiento. ¿Qué es el mandamiento? Glorificar a Jehová. Ahí está la parte imperativa. Glorificar es un verbo imperativo. Pero ¿por qué razón? ¿Por qué? Bueno, de nuevo, este es un ejemplo sencillo, pero ¿por qué su misericordia es para siempre? Entonces, ¿por qué nos da la razón por la que debemos obedecer el mandamiento de la frase que precede, del mandamiento que precede, que en este caso es glorificar a Jehová? ¿Por qué tiene la misma función conectora que las palabras pues o la frase ya que? Entonces, vamos a ver esto en el segundo ejemplo. 1 Corintios 7:9. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estar quemando. Preguntas. Aquellos que no tienen don de continencia, ¿qué deberían hacer? Bueno, la palabra dice cásense, cásense. Ahí está un verbo imperativo. ¿Y cuál es la razón por la que deberían casarse? Pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces, ¿qué es la razón por la que los que no tienen el don de continencia obedecer ese mandamiento de casarse? ¿Por qué o pues mejor es casarse que estarse quemando? Entonces, en este caso, pues nos da la razón por la que debemos obedecer el mandamiento de casarnos si no tenemos el don de continencia. El tercer ejemplo, y en esto me gozo, Filipenses 1:18-19, y en esto me gozo y me gozaré aún porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. ¿Qué dice aquí Pablo que él hará? Bueno, en otras palabras del resumen, continuar gozándose. Él dice, en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Cuál es la razón por la que Pablo dice que se va a continuar gozando a pesar de estar en prisión o estar en la cárcel? Eso resultará en mi liberación. Él dice eso en la parte final del versículo. Él finalmente será liberado. El por qué aquí nos ayuda a ver cómo se conectan las proposiciones. La primera proposición es, en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Pero qué es la razón? Porque esto resultará en mi liberación final por el Señor a través de vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Porque conecta las dos proposiciones con la razón, con lo que él dijo que él iba a hacer o él haría. ¿Experimentamos nosotros esta clase de gozo? Entonces, si hemos entendido cómo el versículo funciona con el conector, con las dos proposiciones, podemos aplicarlo de esta manera. ¿Experimentamos nosotros esta clase de gozo? ¿Tenemos esta clase de confianza, lo que Pablo muestra aquí? Si decimos usualmente no, bueno, ¿qué es la razón? La razón es la misma que Pablo nos da aquí, porque olvidamos cuál es nuestro destino. Entonces, ustedes pueden ver cómo entender el versículo y entender la conexión de las dos proposiciones pueden ayudarnos a aplicar el versículo correctamente a nuestras vidas. Un cuarto ejemplo. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hebreos 10:23. Preguntas. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es el mandamiento en el pasaje? Mantener firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Entonces ahí está el verbo
imperativo, lo que debemos hacer. Pero ¿qué es el motivo? ¿Qué es la razón? ¿Por qué fiel es el que prometió? Es el carácter de Dios que nos motiva, que nos da razón por la que debemos mantener firme sin fluctuar nuestra profesión de fe y nuestra esperanza. ¿Por qué importa el motivo? ¿Qué pasaría si solo dijera mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza sin nada después? Bueno, sin nada después, sin la razón, sin el motivo, el mandamiento no sería fundamentado en el carácter de Dios, pero es el carácter de Dios que nos motiva, que nos da razón por la que obedecemos sus mandamientos. Entonces, bueno, tenemos que entender las conexiones aquí para que podamos entender el versículo, pero también encontrar el poder de Dios para obedecerle. Ok, entonces, eso, bueno, hemos hablado de cuatro ejemplos del conector por qué. Pero hay más, como por tanto. Por tanto es otro conector que se usa de manera comprensiva en la palabra de Dios. Al igual que la palabra por qué, el conector por tanto también provee una profunda comprensión de la corriente de pensamiento entre dos proposiciones diferentes. Pero sí, ¿por qué? Porque ahí tenemos una diferencia entre por qué y por tanto. Sí, por qué apunta de derecha a izquierda, es decir, por qué nos da la razón por una frase que precede, por tanto apunta de izquierda a derecha. Ambos son conectores, pero ¿por qué indica la razón por la proposición que precede? Mientras, por tanto, indica una consecuencia particular de una proposición precedente. Déjeme leer eso de nuevo para que quede claro lo que estamos diciendo. ¿Por qué indica la razón por la proposición que precede? Es la razón, es el motivo. Mientras, por tanto, indica una consecuencia particular de una proposición precedente. Ya hemos visto un ejemplo de eso con la Gran Comisión. Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir a ser discípulos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que viene después del por tanto es la consecuencia del hecho de que Jesús tiene toda la potestad y la autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces, por tanto, nos da la consecuencia de la proposición que precede. Ok, el ejemplo que acabamos de mirar en Hebreos 10 pudiera ser volteado. En Hebreos 10:23. Fiel es el que prometió, si hubiéramos voltear, el pasaje sería así. Fiel es el que prometió, por tanto mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Entonces aquí, por tanto, nos da la consecuencia del carácter de Dios. Él es fiel, el que prometió, que es la consecuencia. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Las palabras y frases como en consecuencia y por esta razón funcionan de forma similar. Estamos hablando de la consecuencia de la proposición que precede. Ok, aquí vamos a ver, dice en el texto por lo cual, eso es un sinónimo de por tanto en el versículo 9, pero vamos a leer Filipenses 2, 5 a 11 y ustedes van a ver cómo esto funciona. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, o pudiera decir, por tanto, es un sinónimo, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, perdón, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, ¿para qué sirve el por tanto o por lo cual de versículo 9 ahí?
Es para dar la consecuencia de la obediencia de Jesús. Dado la obediencia de Jesús, su humillación hasta la muerte en la cruz al obedecer la voluntad del Padre, la consecuencia es que Dios también le exaltó hasta lo sumo, etcétera, etcétera. Entonces aquí, por lo cual, por tanto, nos da la consecuencia de las proposiciones que vienen antes del conector sobre la obediencia de Jesús. Preguntas: ¿qué hizo Dios el Padre? Exaltar a Jesús hasta lo sumo. ¿Por qué lo hizo? Porque él obedeció al Padre, se hizo hombre y murió en la cruz para que gente pecadora se arrepintiera y creyera. Entonces, la consecuencia de la obediencia de Jesús es su exaltación. Aquí podemos ver también que a veces por qué y por tanto funcionan como sinónimos. Como sinónimos. Por ejemplo, aquí en Hebreos 4, 14 a 15, mira lo que dice. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Por qué no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado? El por tanto aquí nos da la consecuencia del hecho que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. ¿Qué es la consecuencia del hecho que tenemos ese tipo de sumo sacerdote? Retengamos nuestra profesión. Por tanto, teniendo ese tipo de sumo sacerdote, ¿qué es la consecuencia? Retengamos nuestra profesión. El por qué nos da la razón por la que debemos retener nuestra profesión de fe. Y ustedes pueden ver que de cierta manera, por tanto y por qué funcionan para reesforzar uno el otro, funcionan casi como sinónimos en este caso, pero el por tanto nos da la consecuencia del tipo de sumo sacerdote que tenemos y el por qué funciona para darnos la razón por la que debemos retener nuestra profesión de nuevo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, habiendo hablado de por qué y por tanto, ahora podemos hablar de otro conector que es sí. Sí puede funcionar como un conector en declaraciones condicionales. Por ejemplo, mira aquí Deuteronomio 28, 13 y 15. Dios dice a su pueblo: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Versículo 15, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Qué condiciones están siendo enlazadas por la palabra sí? Estos versículos establecen un ultimátum para Israel. La bendición de Dios para ellos está condicionada sobre el cumplimiento de los términos de su pacto. Las bendiciones no son automáticas y pueden perderse si el pueblo se aleja de él, lo cual hicieron una y otra vez. Entonces, sí, aquí nos da la condición de la proposición que precede. Todo esto va a pasar si ustedes cumplen con los términos del pacto en este caso. Entonces, sí conecta lo que viene antes, lo que precede, que es las promesas de Dios con las condiciones de esas proposiciones. ¿Cuál es tu respuesta a este pasaje como alguien que está ahora en Cristo? Bueno, podemos decir: alabado sea Dios, que el pacto que Él hizo conmigo no depende de mi justicia, sino de la justicia de Cristo, porque sabemos que Israel no pudo cumplir con los términos del pacto una y otra vez a lo largo del Antiguo Testamento, y por eso Cristo vino para cumplir con todos los términos del nuevo pacto y de todos los pactos para darnos libertad y gracia en Él. Declaraciones, ¿por qué? A veces las declaraciones sí, entonces cuando tú ves la palabra sí, puede ser usada en forma parecida a la declaración por qué. Es decir, sí funciona como por qué para dar la razón de algo. Mira, 2 de Pedro 2, 4 a 9.
Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y sí condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Bueno, aquí hemos subrayado la palabra sí para que puedan ver que se usa en este contexto como la frase o la palabra por qué. ¿De qué manera Pedro usa aquí el sí como una declaración por qué? Pedro no está sugiriendo que haya alguna duda acerca de si estas cosas sucedieron. Bueno, él está diciendo que sí, estas cosas sucedieron, no es algo dudable. En cambio, él usa el sí de una manera similar al por qué, al decir que se puede confiar en Dios para rescatar a los justos en Cristo del castigo de los malos fuera de Cristo. Es fácil ver cómo sí, en este caso, se usa como por qué cuando digas el pasaje al revés. Por ejemplo, si tú dijeras algo así, tú puedes tener la confianza de que sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. ¿Por qué Dios no perdonó a los ángeles que pecaron? ¿Por qué Él no perdonó al mundo antiguo? ¿Y por qué Él condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra? Podemos ver que Pedro usa sí como por qué. Entonces es más fácil ver si decimos el pasaje al revés. Entonces a veces la palabra sí como un conector funciona como por qué para darnos la razón. ¿Para qué? ¿Para qué es otro conector? Las declaraciones para qué y tanto que también pueden entenderse de 2 formas. Ellas pueden decirnos el propósito detrás de algo. Mira a Efesios 3, 16 a 17, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es qué es el propósito por lo cual Pablo está orando que ellos fueran fortalecidos con poder, o sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que para lograr el propósito de que Cristo habite por la fe en sus corazones, para que ellos sean a fin de que arraigados y cimentados en amor? Así que, ¿para qué puede darnos el propósito de la proposición que precede? O pueden presentar el resultado de algo. Mira aquí el conector tanto que. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban. Entonces, tanto que nos da el resultado de algo. Aquí tenemos la multitud juntándose por millares, que es el resultado, unos a otros se atropellaban. Ahí vemos el resultado de la proposición que precede el conector. Entonces, bueno, aquí tenemos una actividad de Tito 2, 1 a 15. Yo sé que este es un pasaje un poco largo, pero yo lo voy a leer el pasaje entero para que podamos ver cómo Pablo usa aquí los conectores. Ya tenemos aquí, bueno, tú puedes subrayar los conectores en tu Biblia o en las notas, pero ya tenemos aquí en las notas los conectores que yo quiero enfatizar. Tenemos los conectores subrayados. Pero dice aquí, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada.
Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobre, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Aquí en el pasaje tenemos tres para qués o un sinónimo de para qué en el versículo 5, 8 y 10. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros, y para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces aquí tenemos el propósito por las proposiciones que preceden. Pablo nos da por qué es que las mujeres deben ser prudentes, casas cuidadosas de su casa, etcétera, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Porque es uno debe presentarse en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, para que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y porque es que debemos exhortar a los siervos de no defraudar, sino mostrarse fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Ahí encontramos el propósito. Tenemos tres propósitos por las proposiciones que preceden sobre el carácter y el comportamiento de las diferentes personas que Pablo menciona en este pasaje. Bueno, aquí tenemos el por qué en el versículo 11 también. ¿Por qué Pablo nos dice que vivamos vidas piadosas? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y sabemos que Pablo no está hablando simplemente de los hombres. Él está usando hombre aquí para hablar de toda la humanidad, porque él menciona también en el versículo 4, mujeres, jóvenes, maridos, hijos. Él está hablando, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad, todos los hombres. La idea aquí es que él da el porqué en el versículo 11 para dar la razón y la motivación de cumplir con los imperativos de Tito 2 del 1 a 10. Es importante enlazar, conectar la gracia de Dios que se ha manifestado en Cristo a nosotros con todo lo que Él nos manda a hacer en Tito 2 del 1 a 10. ¿Por qué? Porque la gracia motiva la obediencia. La gracia motiva la obediencia. Bueno, la obediencia a que Pablo nos llama en Tito 2 del 1 a 10 se basa, fundamenta en la gracia de Dios que se ha manifestado para salvación a todos nosotros y que recibimos por la fe en Cristo Jesús. Entonces, en conclusión, espero que hayamos captado la idea de los conectores. Espero que seamos capaces de ver cómo los conectores actúan como hileras interpretativas en el estudio y enseñanza y predicación de la palabra. Porque, como yo he dicho, una parte significativa de la interpretación bíblica es ver cómo las proposiciones se relacionan entre sí. Y eso es a veces difícil, especialmente en los párrafos largos, por ejemplo, en las epístolas paulinas. Pero sí podemos identificar los conectores y qué significan los conectores y cómo entender los conectores. Eso nos va a ayudar de entender bien las proposiciones y cómo se relacionan entre sí
y también la aplicación correcta a nuestras vidas. Eso nos ayuda a seguir el argumento de los autores y finalmente a ver lo que el Señor tiene para nosotros en un pasaje dado. Entonces, de nuevo, espero que esto haya sido de ayuda para ustedes en el estudio de la palabra de Dios y también pensando en cómo enseñar, proclamar y predicar su palabra de manera fiel. Muy bien.